La intolerancia y la alergia. Vamos a ver cuáles son realmente las diferencias. Hoy hemos invitado al programa a la especialista del Departamento de Alergología de la Universidad de Navarra, María José Goicoechea. Ella nos va a dar algunas pautas para saber diferenciar claramente qué es una alergia y qué es una intolerancia. Y también veremos a ver el rigor científico de algunos de los test que existen en el mercado. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Doctora Goicoechea, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Queremos saber realmente cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia a algunos alimentos. ¿Qué diferencia una cosa y otra? Bueno, fundamentalmente es dentro de lo que ocurre después de tomar un alimento, que puede haber una serie de síntomas, uno siente unas determinadas cosas. Si está mediado por las defensas del cuerpo, que piensan que tienen que agredir aquello que comemos, eso sería una alergia. Sí. Y la intolerancia estrictamente sería cuando hay una alteración en esa persona y se desarrollan esos síntomas. El problema es que hoy en día sí que es cierto que se está llamando intolerancia alimentaria a muchas cosas que igual no tienen relación específica con determinados alimentos. Sí. ¿Esa confusión qué consecuencias puede tener en los pacientes? Puede demorar el saber la causa específica de por qué una persona puede tener, por ejemplo, un dolor de cabeza o otras enfermedades que a veces se escudan un poco en esa intolerancia alimentaria. Sobre todo porque en los últimos años ha habido un auge de una serie de técnicas que pretenden determinar la intolerancia alimentaria, pero no tienen un rigor científico. Sí, hablamos de algunos test muy conocidos que determinan la intolerancia a determinados alimentos. No está confirmada la validez, por tanto, ¿no?, de estas pruebas. Hoy por hoy no. Lo que habitualmente miden sí que es cierto que es una inmunoglobulina, es decir, es una cosa que el cuerpo produce como mecanismo de defensa, pero frente a bacterias o otros organismos que nos agreden, pero no frente a los alimentos. Entonces, eso no se ha visto que efectivamente se correlacione con una enfermedad. En la alergia lo que se mide es un anticuerpo también, pero del tipo IgE. Y la alergia es una reacción muy clara, que es inmediata, uno come un alimento y tiene una serie de reacciones inmediatas, normalmente en el plazo de 1 hora después de tomar el alimento. Y estos test que habitualmente miden IgG, pues no establecen claramente la toma del alimento con el síntoma. Además, hay test que se dice que son tanto para dolor de cabeza como para otras enfermedades tipo fibromialgia pero no está comprobado. Hablemos, por ejemplo, de alergia, o la alergia al huevo y a la leche. Sé que en la Universidad de Navarra, en la Clínica Universidad de Navarra, bueno, tenéis un método para desensibilizar principalmente a pacientes pediátricos, ¿no?, a niños, en poco tiempo, ¿no?, en 1 semana. Es de alguna manera un método rápido. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo es exactamente este tratamiento o esta fórmula? Bueno, los niños tienen que tener una alergia que no sea muy alta para poder entrar en ese protocolo, porque también tenemos la posibilidad de hacer un protocolo más extendido en el tiempo. Pero en concreto sobre el protocolo que preguntas, que intentamos que el niño consuma una cantidad alta de huevo o de leche en 1 semana, empezamos con dosis muy pequeñas de huevo o de leche, de aquello a lo que el niño sea alérgico, incrementándolas progresivamente, y en un día vamos acumulando dosis y lo que tratamos es de convencer al cuerpo del niño que tiene que tolerar ese alimento. ¿Se trata de reeducar las células? Sí, básicamente eso sería una explicación, sí. Luego los niños, una vez que superan esa prueba, bueno, pues pueden comer un yogur, un bizcocho y hacer una vida normal, ¿no?, con calidad. Sí, ellos una vez que alcanzan lo que llamamos dosis objetivo, que sería el vaso de leche o el huevo frito o en tortilla, tienen que consumirlo frecuentemente
de forma obligada, pero ese es su tratamiento, por así decirlo. Sí. Pero eso evita las reacciones por lo que llamamos una ingesta accidental, es decir, el comer un alimento que pueda contener esas trazas de leche o de huevo y tener una reacción. Hablemos de otros productos, ¿no? Bueno, pues se habla bastante de las intolerancias, de las alergias, bueno, a veces de forma no muy correcta, pero me gustaría saber, de alguna manera, bueno, pues cuando tenemos dolor abdominal, cólicos o diarrea, cuando tomamos algún producto, tendremos ya que estar en alerta, ¿no? En alarma y quizá acudir a nuestro especialista para ver qué sucede, ¿no? ¿Con qué alimentos tenemos que estar especialmente sensibilizados? No sé, por ejemplo, el maíz, la leche de vaca, el trigo y otros granos similares pueden causar estas molestias. Bueno, normalmente si uno está con dolor de tripa, con diarrea, puede que no sea una cosa específica de un alimento. Habría que ver si realmente es una reacción a un alimento concreto o si es unos síntomas porque pueden ocurrir con distintos alimentos. Eso lo tendríamos que acudir al médico de cabecera o en su lugar, que probablemente lo derivaría al especialista de digestivo. Solo en caso de que se sospeche, porque siempre en concreto es con un alimento, unos síntomas inmediatos después de su consumo, entonces pensaríamos en una alergia. Lo que pasa es que tampoco todas las alergias alimentarias ocurren en los mismos grupos de edad. Es decir, una persona de 30 o 40 años empezar con una alergia a la leche con unos síntomas inmediatos es muy complicado. Es una alergia de niño, por así decirlo. Claro. Bueno, hay algunos productos que nos pueden ocasionar una alergia, por ejemplo, cuando somos pequeños, cuando somos niños, pero hay otros que pueden aparecer en cualquier edad, ¿no? Sí, normalmente a partir de la edad media de la vida o el adolescente o incluso el niño un poquito mayor, pues en general en España lo más frecuente es el melocotón, los frutos secos, frutas parecidas al melocotón, son las que principalmente dan problemas. Claro. También el marisco. Realmente, bueno, pues nos pueden cursar, o sea, este tipo de intolerancias o alergias pueden cursar de diferentes formas, ¿no? Pero puede llegar a producirse una sensación de cierta gravedad, es decir, por ejemplo, tomar frutos secos y tener dificultad para respirar o para deglutir, bueno, síntomas que nos pueden alarmar bastante, ¿no? ¿Cuál sería el síntoma más peligroso, por ejemplo, de una situación así, de una intolerancia, de una alergia fuerte? El síntoma más peligroso de una alergia es cuando hay un asma antes, o sea, cuando uno tiene asma y empieza a notar determinadas cosas con el alimento, eso es un signo de alarma, porque el tener asma previamente hace que el riesgo sea mayor ante una reacción con un alimento. O sea que eso sería lo primero, pero previamente tener asma. Y realmente esa sensación como de un cacho de carne atascado o sensación de falta de aire o pitidos en el pecho, pues eso también puede hacer. Sí, bueno, son algunos de los síntomas. Hablemos de las pruebas y exámenes y del tratamiento. No sé si el único tratamiento es evitar el alimento o existen otras posibilidades, claro. Con respecto a las pruebas, con una alergia de este tipo en el que se desarrollan los síntomas muy rápidamente, lo que solemos hacer es las pruebas en la piel, que son las pruebas cutáneas, que se pone o bien un extracto o el mismo alimento y se hace con una especie de picadita y se espera un poquito y se ve si hay como una especie de granito. Y también lo solemos complementar con un análisis en sangre porque además de ser más cuantitativo, a veces nos da una información mucho más precisa de cuál es la alergia, más en la proteína concreta a la que es alérgico una persona. Y en cuanto al tratamiento, la evitación es el primer escalón y como segundos escalones para bajar la alergia de la persona alérgica, pues tendríamos o bien la desensibilización, que habitualmente se suele hacer para huevo y leche, y existe en el mercado únicamente una vacuna para la alergia alimentaria hoy por hoy, que es la vacuna al melocotón. Ajá. Y no existe más. ¿No se está investigando mucho en este tema? ¿Falta quizá una mayor investigación? No, la verdad es que hay muchos proyectos europeos que están desarrollando, sobre todo en la línea del melocotón, que es un problema del área mediterránea muy importante, y también en el campo del pescado. Son los proyectos así más potentes que están
ya en fases bastante avanzadas. Bueno, pues nos quedamos con estas aclaraciones también en relación con la alergia y la intolerancia a los alimentos, la escasa validez o rigor de algunos de los tests populares que existen y algunos de los síntomas y tratamientos que nos ha explicado María José Goicoechea, especialista del Departamento de Alergología de la Universidad de Navarra. María José, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Hasta pronto. Abrimos así el programa con este tema de salud y seguimos con otros contenidos. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, pues hablábamos de alimentos que no toleramos bien o que nuestro organismo de alguna manera rechaza, pero ahora hablamos de alimentos en general en nuestro siguiente espacio que nos lleva a hablar de gastronomía, de buenos productos en los mercados de Tafalla. Vean. Soy Isidro y somos pescateros de Tafalla. Este puesto del mercado pues data desde 1935, 40, por ahí, que era un puesto pequeño, el número 21 de Tafalla, por eso nos llaman los del 21. Y era un puesto muy pequeñico, en el rincón de la antigua plaza de piedra del mercado. Y lo puso la madre, porque el padre entonces se dedicaba al campo, luego se dedicó a otras cosas, pero la madre fue la que puso el negocio, ella. La madre se jubiló pues hacia el 75 y yo seguí. Pues el mercado de Tafalla, la plaza antigua era bonita. Estaba todo lo que era carnicerías, pescaderías, porque había dos pescaderías, la de las hermanas Zabaleta y luego la nuestra. Y luego era todo alrededor carnicerías. Y en el centro era solo una planta, en el centro era todo verduras. Pero verduras de Tafalla, de las huertas de Tafalla. Y era un ambiente muy bueno. La calle mayor, que es la calle que pasaba, estaba llena siempre. Era un trasiego de personas, de mercancías, era una actividad pero muy bonita. Y luego ha ido cambiando con los tiempos, se tiró la plaza de piedra, hicieron esta plaza. Y entonces pues nos vamos quedando la plaza del mercado dando el servicio de alta calidad. Hay un trato directo con nuestras clientas, nuestras vecinas, y desde muchos años, y se les sabe dar eso. Y tienen comodidades a la hora de estar. Hola, soy María José Galar, llevo 17 años en la Plaza de Abastos de Tafalla. Mis dos líneas son la línea ecológica y la línea convencional, tanto de verduras como de frutas, como de otros productos. Yo creo que primordial por el montón de cariño y servicio que yo personalmente doy y quiero dar. Luego yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es cuidar mucho lo que es la calidad, lo que es la cercanía de las compras, que es muy importante. Yo a las personas de Tafalla en concreto, que son las que me vienen, y de la merindad, que no nos podemos olvidar de la merindad porque nos viene muchísima gente y tenemos que estar muy agradecidos a esta merindad tan maravillosa que tenemos, yo les diría que aprecien esa calidad que nosotros le queremos, humana. Esto es mucho más. Yo tengo aquí conversaciones con personas que a veces no hablan en todo el día con nadie, con personas mayores que están muy solicas en casa, con personas que tienen problemas. Somos un poco, yo le digo que el psicólogo terapeuta sin cobrar, ¿no? Que digo, entonces el pequeño comercio y la plaza del mercado da mucho de esa parte, ¿no? De esa parte humana, no solo comercial. Hola, soy Carlos Arnago, y soy propietario de una carnicería en la plaza del mercado de Abastos de Tafalla. El mercado es súper antiguo en un principio, y luego hace bastantes años pues se hizo nuevo totalmente. Aquí estamos arriba, 3 carnicerías, estamos 2 fruterías y una pescadería bastante grande. Y luego abajo los viernes se hace como una especie de mercadillo de frutas y productos así un poco artesanos y así. A las tardes abrimos también, todas las tardes, para dinamizar el mercado, pues hacemos, por ejemplo, en ferias, hacemos degustaciones de pinchos, de chistorra, de fritos, de todo, ¿no? Para mí lo mejor de comprar en el mercado es el trato personal que se tiene, porque yo cuando voy a un establecimiento lo que quiero
lo que quiero es que, pues, que me aconsejen y me traten bien y que sean agradables, que eso para mí es importantísimo. Hola, soy Pachatozki y os voy a presentar la historia de mi taller. Yo me dedico a la venta, construcción y reparación de los instrumentos de arco, que se tocan con un arco. Entonces son el cuarteto de cuerda, que son violín, viola, violonchelo, el contrabajo y también algo de instrumentos antiguos como la viola da gamba. Yo era maestro de escuela, ¿no? Y ejercía. Pero me gustaba mucho el tema de la artesanía, de la madera, y entonces empecé a tallar madera en el taller de Javier Fernández en la calle Navarrería 21. Y entonces allá me pareció muy interesante, muy bonito el tema de la madera y de la talla. Era uno de esos talleres que había antiguamente que todavía quedaba, ¿no? Que era de talla y de torno. Y entonces ya me animé, dejé el trabajo y me fui a estudiar lutería en el Conservatorio de Bilbao. Había una persona muy interesante como Jesús Alonso, que era un físico acústico muy reconocido mundialmente, y entonces allá estudié el oficio durante 3 años y luego me fui a Italia y estuve allá con un luthier de Cremona, que es de donde es Stradivarius y toda la escuela de Cremona, y allá estuve con él un poco terminando de aprender el oficio. Y luego ya empecé aquí a trabajar. Es un mundo muy atractivo, ¿no? Yo creo, para mucha gente, ¿no? Y que me gustaba mucho la música, ¿no? Yo siempre tocaba, pues aficionado de oído, ¿no? Que se dice. Y entonces ahí un poco se juntaban las dos cosas, ¿no? La artesanía de la madera con el tema de la música y dije, pues venga. Soy un instrumentista de arco desde que empiezan de niños, entonces los instrumentos son de fábrica, que nosotros los vendemos aquí, y lo que les hacemos es una puesta a punto que es necesaria que la haga un luthier, que en la fábrica no se la hacen. Entonces esa puesta a punto es muy importante, la altura de las cuerdas, una serie de ajustes muy necesarios a la hora de empezar a aprender a tocar. Entonces estos suelen ser instrumentos pues, económicos y también ofrecemos la posibilidad de alquilarlos. Luego ya el instrumento ya cuando es grande pues ya puede ser artesanal o puede ser también de fábrica, pero mejorado, ¿no? Cuando estudié lutería teníamos que tener unos conocimientos básicos de tocar un instrumento de arco. Yo tocaba el violín a oído y tal, y bueno. Y hace unos años ya empecé a estudiar con más fundamento, porque muchos de los trabajos que hacemos pues es un reglaje del sonido, del alma, del puente, de una serie de cosas que el tocarlo tú yo lo considero muy importante. Los instrumentos de arco se hacen siempre de abeto, la tapa y el resto de arce, que son maderas que se suelen traer de Centro Europa, de la zona de los Balcanes, que era de donde los traían en tiempos de Stradivarius. Y luego tiene algunas partes de ébano, lo que es el diapasón, las clavijas, y así es como se hace. Bueno, pues uno de los momentos más bonitos pues fue cuando me trajeron el violín de Sarasate del ayuntamiento, el Villón, a que lo pusiera a punto porque lo iban a tocar en el primer concurso Sarasate en el año 93. Entonces hicimos la puesta a punto con la ayuda del catedrático de violín Abel Lumbreras, y luego lo tocó Ruggero Ricci en el concierto para finalizar ya el certamen, y fue un gran éxito, ¿no? La primera vez que se tocaba ese violín. El trato es muy personal, ¿no? Y entonces hay mucha relación entre el músico y el luthier. Y es casi, a veces actúas casi como de psicólogo, ¿no? Cuando están nerviosos que van a tener esto, pues el alma, tal, noto que suena mal aquí, a ver, toca, ¿no? Hay mucha relación personal, ¿no? Con los clientes. Y eso se da en un taller de luthier pequeño, no tiene otro lugar para poderse dar. Y aprendí a vivir sin mirar el reloj, a pasar de tu anzuelo y dormir. Supongo que como para todos los grupos, pues los primeros
Los primeros años pues fue más que nada un poco de encontrar un poco el sonido, el rumbo que quieres tomar, de formarte como músico, de aprender a tocar más, porque obviamente cuando empiezas pues no tienes toda la calidad que te gustaría tener. Como todos, pues empezamos haciendo conciertos en los que venían amigos, grabando maquetas que nos pagábamos nosotros. Llegó la oportunidad de grabar el primer disco, que también nosotros pusimos una parte para poder grabarlo y a partir de ahí pues como todos los grupos, tocando mucho, intentando tocar en cualquier sitio donde se podía en Madrid, y hasta que nos llegó la oportunidad de que el gran público nos conociera y poder vivir de esto. Yo creo que al final el estilo te acaba encontrando a ti, porque una cosa es lo que tú quieres hacer o lo que tú te propones hacer, y luego cuando escuchas el resultado final es totalmente diferente a lo que buscabas, ¿no? Porque tú siempre te fijas o intentas imitar a los mejores, a los grupos americanos con los que has crecido, los que más te gustan. También es cierto que si escuchas un disco nuestro de hace 8 años y uno de ahora, a nosotros nos parece como el día y la noche, ¿no? Entiendo que la gente desde fuera quizá tenga más similitudes, pero sí es cierto que el grupo ha ido cambiando mucho. Pero ya te digo que al final el estilo te acaba encontrando a ti más que tú, porque tú por mucho que intentes buscar algo y hacerlo, a mí me gusta esto, voy a intentar que suene así, y luego lo escuchas y dices, joder, pues no suena así. Siempre tienes la ilusión, ¿no? Pero bueno, yo creo que empezamos un poco como diversión. Empezamos Álvaro y yo en su casa, luego pues ya decidimos montar el grupo, encontramos a Pablo. Al principio pues lo haces porque te gusta tocar, los conciertos, es divertido, luego pues empezamos a salir fuera de Madrid y la verdad que pues, eran experiencias muy buenas, ¿no? Y la verdad que si en ese momento hubiéramos sabido lo difícil que es llegar a algo en la música, pues a lo mejor nos hubiéramos rendido antes, ¿no? Pero pues yo creo que esa ilusión y todo lo que ensayábamos, pues bueno, tuvimos la suerte, ese puntito de suerte que hay que tener en toda la vida, que con la serie Los Años de Paco, tal, que nos puso en el disparadero, y la verdad que bueno, pues ahora muy contentos de echar la vista atrás y después los años que hemos echado la música. Tenemos un recuerdo muy bonito de todo el proceso, ¿no? Porque realmente nos vieron en un concierto que estábamos tocando delante de poquita gente y nos ofrecieron la oportunidad de preparar la sintonía de la serie, lo hicimos, les gustó y todo vino, a partir de ahí todo vino bastante rápido, ¿no? La verdad, fue una serie que tuvo bastante éxito y a nosotros nos vino muy bien. Recordamos con mucho cariño pues, los momentos que tuvimos de participar también en el rodaje. Los actores nos trataron genial, grandes actores españoles se involucraron mucho con nosotros, se portaron muy bien y toda la experiencia fue muy bonita. Nos cuidan bien en todos los sitios, hemos tenido esa suerte, no te puedo decir un sitio donde nos hayan tratado mal. Hemos venido aquí, hemos tenido la fortuna de venir muchas veces, tenemos muchos amigos por aquí, casualmente además, y nos encanta venir. Hemos venido en todas las épocas del año y en diferentes lugares y encantados de poder seguir repitiendo y volviendo. La verdad que en tantos años no sé, ha habido de todo, ha habido pues, caídas en el escenario, apagones. No sé, gente que no seguía la furgoneta corriendo 5 kilómetros. La verdad que de todo, ¿no? Luego nos han tirado muchas cosas, ¿no? De sujetadores, de todo. Y la verdad que no sé, muy divertido todo. La verdad que han sido muchísimos conciertos. Y la verdad que de muchos no nos acordamos porque a lo mejor de repente salta uno con alguna anécdota de claro, que llevamos ya muchos años. Está claro que nosotros somos Pink Noise, somos los que nos inventamos esto y siempre vamos a ser Pink Noise, pero nunca se sabe en esta vida lo que puede pasar mañana, ¿no? Obviamente si el grupo se acaba pues tendremos que cada uno tirar por otro lado y seguir siendo felices igual. Los otros discos han sido, bueno, venga, nos ponemos a componer, vamos a grabar las maquetas, las demos y a partir de ahí elegimos repertorio y nos metemos en una sesión de grabación que dura 1, 2, 3 meses y sale el disco. En esta hemos ido grabando, tenemos muchas canciones ya grabadas, no sé si 7 u 8 aproximadamente. Y yo cuando veo un disco terminado de Pink Noise pienso, pues esta es una etapa de mi vida, ha comprendido muchas veces más de un año de creación ese disco. Para mí, por ejemplo, una canción muy especial es una canción que se llama Piezas porque me pilló pues eso prácticamente en el nacimiento de mi hija y me recuerda mucho a ella, aparte que es una canción que me encanta, me recuerda a ella. A mí me gusta Cama Vacía del disco Año Cero, que es un disco que también me gusta mucho. Yo la verdad que no podría quedarme. Creo que cada etapa, cada disco marca una etapa en la cual pues también creo que muestra el progreso del disco, lo que te he dicho, del grupo en cada disco y a mí siempre me gusta lo último que hago. Entonces
no puedo ser objetivo en eso, no. Porque lo último que compongo y lo más, digo, esto es lo mejor que he hecho, que yo lo oigo y lo dicen casi todos los artistas, o sea, casi todos los grupos, ¿no? Pues, y yo digo, coño, porque es verdad que lo pensamos, porque quizá lo otro lo has tocado tantas veces ya, lo tienes tan escuchado, tan tocado, que pierde un poco el valor, ¿no? Y es cierto que lo nuevo es lo que más te motiva, pero no podría quedarme con ninguna canción ni ningún disco en especial.